Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el apartado del ámbito territorial en el Código Penal Militar Policial. Entonces tenemos al artículo 1, principio de territorialidad, el cual nos dice en su primer inciso que las normas de este código se aplican al militar o al policía que comete delito de función en acto de servicio o con ocasión de él, dentro del territorio de la República, salvo las excepciones señaladas por el derecho internacional. En su segundo inciso nos dice que también se aplican a los delitos de función cometidos en las aeronaves y naves militares o policiales nacionales, donde quiera que se encuentren o se hallen ocupadas por orden legal de autoridad militar o policial, o estén en servicio de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, aunque fueran de propiedad privada, y las aeronaves o naves civiles nacionales y civiles o militares extranjeras, cuando se encuentren en lugares sujetos a jurisdicción militar policial peruana. Entonces, el principio de territorialidad nos dice que la ley penal peruana se aplicaría a todo aquel que cometa un hecho punible en el territorio de la República. Entonces, podemos señalar que la ley peruana se aplicaría a todas las personas que estén en territorio peruano, sin importar si son peruanas o extranjeras. Respecto al artículo 1, que trata sobre este principio, da la posibilidad de que si estos delitos son cometidos en el extranjero, dentro de las aeronaves y naves militares o policiales nacionales, hallándose ocupadas por orden legal de autoridad militar o policial, o se encuentren en servicio de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, pueden ser no procesadas por este código. En el artículo 2 tenemos a la extraterritorialidad, el que nos dice que las normas de este código se aplican al militar o al policía que comete delito de función en el extranjero cuando, primero, los efectos se produzcan en lugares sometidos a la jurisdicción militar o policial, siempre que no hayan sido procesados en el exterior. 2. El agente es funcionario militar o policial al servicio de la nación. 3. Se atenta contra la seguridad de la nación y 4. En cumplimiento de tratados o acuerdos internacionales. Respecto a ese artículo, se refiere a la aplicación de la ley penal peruana a delitos cometidos fuera del territorio nacional, como a la extensión de la jurisdicción penal peruana al conocimiento de estos delitos. Los casos que proceden excepciones son, tenemos primero al principio de funcionalidad. Se da cuando un funcionario público que ejerce funciones dentro de un estado extranjero comete delito en ejercicio de su cargo. En cambio, si el funcionario comete un delito común, ya no se le podrá aplicar este principio, y al funcionario se le aplicará la ley penal del estado extranjero donde se encuentre. Tenemos al principio real o de defensa, que nos dice que se da cuando una persona realiza delitos contra la seguridad pública, delitos contra la tranquilidad pública, delitos contra el Estado y la defensa nacional, delitos contra los poderes del Estado, delitos contra el orden constitucional o el orden monetario en el extranjero, siempre y cuando sus efectos se produzcan en territorio peruano. Tenemos al principio de nacionalidad, que se da cuando en un territorio extranjero se comete un delito por peruano o contra peruano. Este principio solo podrá materializarse si el delito es susceptible de extradición y el autor ingresa a territorio peruano para ser juzgado. El artículo 3 nos habla sobre la extradición y entrega. La extradición y la entrega de los miembros de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional se regulan conforme a la ley de la materia. La ley peruana podrá aplicarse cuando solicitadas estas, no se extradite al agente a la autoridad competente del Estado extranjero. La extradición se rige por los tratados internacionales, sean bilaterales o multilaterales, que consagran el principio de la legalidad. Si no existe un tratado, se puede invocar el principio de reciprocidad, contemplado en el libro séptimo del nuevo Código Procesal Penal. Este acto de cooperación posibilita que toda persona procesada, acusada o condenada como autor o partícipe de un delito cometido en el país requiriente y que se encuentre en territorio del país requerido, o sea, como residente, como turista o de paso, pueda ser extraditada a fin de ser investigada o juzgada para que cumpla la sanción impuesta como reo presente. En el artículo 4 no tenemos a la ubicuidad, el cual nos dice que el lugar de comisión de un delito de función es aquel en el que el militar o el policía ha actuado u omitido un deber de función o en el que se produzcan sus efectos. Respecto a esto, la teoría de la ubicuidad nos dice que
El lugar de la comisión de un delito es aquel en el que el autor o partícipe realiza la acción u omisión, o en el que se producen en todo o en parte sus efectos. Este principio faculta la aplicación de la ley peruana considerando dos supuestos como lugar de la comisión del delito: aquel donde el agente ha actuado o ha omitido la obligación de actuar, y aquel en el que se producen sus efectos.